y es que para mí es un privilegio y una bendición arrancar el año enseñando y arrancar el año trayendo el mensaje que Dios puso en nuestro corazón para determinar un poco el rumbo de lo que va a ser el 2019, no 18, el 2019, y muy en línea con lo que aprendimos y trabajamos en la última reunión del año. Decidimos trabajar este día una enseñanza que más que una enseñanza es la invitación a que todos juntos hagamos un diagnóstico de nuestra vida espiritual. Y para mí es un privilegio y es una oportunidad gigante, y siento que finalizando el año voy a ver el fruto de esta enseñanza y de esta palabra que el Señor nos regala el día de hoy. Juan nos dice en 3 de Juan 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y Juan le escribe a su discípulo Gallo, alguien muy especial y muy cercano para él, y yo pensaba, es como un saludo de bendición, como un deseo que podría ser aplicable a ti y a mí, que yo te escriba: yo deseo que este año seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y vemos algo muy importante en este sencillo saludo, y es el tema de prosperar. Y eso nos revela una verdad, una ley espiritual muy, muy grande, y es que nunca vas a ser mejor, o vas a estar mejor de lo que estás afuera, que como estés adentro. Nunca estarás mejor por fuera de tu condición interior, de cómo esté tu hombre interior. Y la prosperidad es de adentro hacia afuera. Y yo quiero invitarte en esta mañana a que oremos juntos para que el Señor nos dé una revelación especial, pero además de eso, para que nosotros mismos podamos hacer un balance, hacer un diagnóstico real de cómo estamos en nuestra vida espiritual. Y yo te invito a que ores conmigo. Padre, yo te doy gracias por este tiempo, y yo te pido que sea tu Espíritu, Señor, que tu Espíritu sea discerniendo, Señor, en nuestros corazones, que sea tu Espíritu mostrándonos, Señor, cómo estamos, Señor, en el área espiritual. Yo te pido que nos anime, Señor, que nos impulse, Señor, en este nuevo año a trabajar en este área, Señor, y que tú nos recompenses también por ser diligentes y por trabajar juntos de tu mano, Señor. Te doy gracias por este tiempo precioso. Úsame, Señor, como un mensajero de tu mensaje, Padre, de tu palabra. En tu nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, y para arrancar les tengo una historia que para mí fue fascinante. A mí me gusta, yo no sé los que han visto, pero en Discovery hay un programa que se llama Sobreviví, y habla de personas comunes y corrientes como tú y como yo, que pasan experiencias difíciles de vida, como naufragios o como terremotos o como estar abandonados en un lugar desértico y desierto, en situaciones extremas, y cómo sobreviven. Y yo les voy a contar una historia que es muy por el estilo. Resulta que Pablo se dirigía en un barco, en una embarcación, hacia Roma, pero partía desde Jerusalén, y era una embarcación de pasajeros pequeña. Y esas embarcaciones tenían la particularidad de que, al ser pequeña, pues era frágil, y tenía que realizar un trayecto desde Jerusalén hasta Roma, y empezaba a parar en cada uno de los puertos hasta llegar a Roma. Y él arrancó ese viaje, y de pronto, como al tercio del viaje, empezaron a encontrar unas condiciones muy difíciles, unas condiciones adversas. Fueron tan difíciles las condiciones que el líder de esa embarcación decidió cambiar de embarcación y conseguir una embarcación más grande, y paró en el puerto de Mira. Y ese puerto era un puerto donde venían embarcaciones ya de tipo comercial, mucho más grandes, más robustas, desde Egipto, porque Egipto se convirtió en esa época como en un proveedor de alimentos, era como la despensa de la época, y de ahí venían alimentos para todas las demás regiones. Y decidieron encontrar una embarcación egipcia cargada de alimentos,
para continuar el viaje hasta Roma. Esta embarcación era mucho más grande, más resistente, más robusta y tenía alrededor de 270 pasajeros más o menos, pues para que ustedes se dimensionen el tamaño de esta embarcación, y continuaron desde Mira hasta Roma, pero las condiciones empeoraron. Y empeoraron a tal punto que ellos vieron en riesgo su vida y empezaron a pensar qué tenemos que hacer para sobrevivir. Lo primero que hicieron fue deshacerse de lo menos importante. Entonces, los objetos de valor, empezaron a deshacerse. La tormenta y la dificultad duró más de 13 días y al ver la dificultad empezaron a deshacerse de cosas en orden de importancia y se deshicieron de lo menos importante. Después llegaron a un punto tal que decidieron, por ejemplo, botar sus anclas, que ya es algo muy importante, pero también decidieron botar lo más importante, que era, digamos, el objetivo del barco, que era transportar esos alimentos, y decidieron botar su carga comercial, el trigo, los cereales que traían en el barco, y quedar solo esas 270 personas, porque se dieron cuenta que más importante que el oro, que las posesiones, que el dinero que iban a recoger a través de esa operación comercial o esa labor de ese barco, estaba por encima realmente la vida de esas 270 personas. Y eso nos habla también de un versículo que dice: pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? No es ¿de qué me sirve tener tanto dinero, tantas posesiones, tanta riqueza si me pierdo a mí mismo? Y la decisión de ellos fue incluso perder el barco, porque ellos se deshicieron de todo. Llegó a un punto en que ellos tenían dentro de su barco un barco pequeño, una embarcación pequeña, donde antes de llegar o cuando no podían llegar a los puertos directamente, se bajaban en ese barco pequeño, iban y volvían. Y incluso desecharon ese barco pequeño, incluso desecharon su carga de comercial, lo que iban a vender, desecharon todo y perdieron el barco, porque el barco terminó encallando en Malta, pero ninguna vida se perdió. Y es que es más importante la vida y tu ser interior que cualquier posesión, que cualquier bendición, que cualquier cosa material. Y con esto quiero que retomemos un poco. ¿Quiénes vinieron hace 8 días? ¿Me levantan su mano? Yo pensé que íbamos a estar muchos más. Hace 8 días el pastor nos habló de la rueda de la vida y nos habló que en nuestra vida hay 7 áreas, que hay unos que dicen que son 10, que hay otros que dicen que son 5, pero encontramos 7 áreas en nuestra vida en las cuales debemos encontrar balance y alcanzar nuestro potencial. Son social, física, espiritual, mental o del alma, familiar, financiera y profesional. Y como en la medida en que haya equilibrio en estas 7 áreas, pues la rueda va a poder avanzar. Si por ejemplo el área física está a un 50% y la espiritual a un 10% y la mental a un 20%, nunca va a haber ese giro continuo de esta rueda. Pero hoy, haciendo referencia a esta rueda, encontré una imagen que me parece que se acerca un poco más a esa definición de balance en esas 7 áreas de nuestra vida, y es esta. No se ve de pronto tan simétrica o tan exacta cada área, sino que son áreas diferentes y de diferentes tamaños, pero también están en equilibrio. Y yo encontré que esta, que es la más grande, para mí es el área espiritual. Y el área espiritual toda nuestra vida está fundamentada en esta más pequeña, en esta roca que para mí es Cristo, la piedra angular sobre quien edificamos nuestra vida, pero donde logramos un equilibrio en nuestra vida espiritual y podemos alinear así nuestra alma, nuestra salud, nuestra profesión, nuestras familias, nuestras finanzas, nuestra profesión, cada una de las áreas de nuestra vida. Y esta imagen también me muestra, no como la torta típica de estadística, que son diferentes tamaños, pero además de esto, al ser diferentes, requieren diferentes esfuerzos de nuestra parte para tener un balance. En la otra, pues eran como exactamente del mismo tamaño, aquí no. Por ejemplo, si yo dedico 2 horas a orar, pero también 2 horas al gimnasio y 2 horas a trabajar y 2 horas con mi familia, y quiero tratar de manera igual cada área de la vida, no funciona de esa manera. Si yo solo trabajo 2 horas, pues voy a devengar 2 horas de salario, creo que no me va a alcanzar.
Entonces, cada área de la vida tiene unos retos específicos y tiene unas diferentes necesidades de trabajo para llegar a este equilibrio, siempre creyendo que para mí el área más importante es el área espiritual y está fundamentada en la roca que es Cristo. Y es que prosperarás en todas las áreas en la medida en que prospere tu alma y tu ser interior. Además Jesús nos dijo que, creo que es la siguiente presentación, no está, sí, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, y esa es la indicación que nos da Jesús. Busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Y con esto quiero volver a algo que aprendimos el año pasado, con lo que enfatizamos mucho el año pasado, y fue el principio del lugar de origen. Y en el Génesis vemos cómo el Señor dio instrucciones puntuales y habló a la tierra y dijo: produzcan animales terrestres. Y no nos imaginamos que el león prospere en un lugar que no sea terrestre, un lugar específico, y es su lugar de origen, claramente no es el agua. Y habló a las aguas y dijo que produjeran también seres vivientes, y no me imagino un tiburón en el agua, en la tierra. Y en estos días viendo televisión también vi un especial que nos mostraba los tiburones, cómo a veces se acercaban a la orilla a cazar focas y a veces corrían el riesgo incluso de estar encallando y morir ahí, porque ellos no están hechos y diseñados para prosperar sino en el agua. Y con nosotros fue diferente. Él no le habló a la tierra ni le habló al agua, sino que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y eso nos indica que nuestro origen está en Dios y no podemos prosperar lejos de Dios. Y no solo por eso, sino porque además nosotros somos seres espirituales que habitamos y vivimos en un cuerpo y que tenemos un alma, pero que finalmente somos seres eternos, y nuestro ser eterno es nuestro espíritu. Nuestro cuerpo no va en decadencia, va envejeciendo desde el día que nacemos, pero nuestro espíritu se va fortaleciendo, se va alimentando y va creciendo, y vamos a llegar a ser del tamaño de la estatura del varón perfecto, y un día, cuando estemos con Él, llegaremos a ser perfectos y sin mancha y sin arruga, como es lo que esperamos. Así que en esta mañana quiero que juntos realicemos este test espiritual, 7 claves para prosperar integralmente, teniendo en cuenta que si no prosperamos en el área espiritual no podemos mantener un balance en las otras 6 áreas de nuestra vida. Así que este test está dividido en 7 áreas, son 7 aspectos o partes de nuestra vida espiritual. Para mí fueron las que yo encontré como más importantes, más claves, pero quizá tú encuentres 10, tú encuentres que se nos pasó una. Quiero que nos mentalicemos o nos conectemos espiritualmente para ver estas. Si tú encuentras otras más, pues que también hagas el ejercicio, porque quiero contarte que esta semana que pasó y las personas que estuvimos hace 8 días, muchas nos hemos reunido con ese círculo analizando en qué área estoy débil, en qué área debo crecer en mi vida. Y yo te invito a que hoy distingas en el área espiritual dónde encuentro oportunidades de crecimiento en mi área espiritual, y así después poder hacer el completo con las 7 áreas de tu vida y ver cómo puedes mejorar en tu área familiar, en tu área económica, en tu área espiritual, en cada una de ellas. Entonces los invito a que juntos realicemos este test espiritual, empezando con el primer aspecto. El primer aspecto de este test nos habla de las 3 disciplinas espirituales. Esas 3 disciplinas espirituales las encontramos en Mateo 6. Mateo 6 nos da 3 instrucciones. Ahora les voy a hablar todavía no. Y esas 3 disciplinas no pueden faltar en la vida de una persona que se llama cristiana, que es creyente en Jesús. Y hay una cosa común en estas 3 disciplinas, o cuando Jesús nos habla en Mateo 6 de ellas, y dice en las 3 que las debemos hacer en privado y que obtendremos una recompensa pública. Y eso me recuerda un pasaje que está en Eclesiastés 4:12, donde Salomón nos dice que cordón
de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Y ese pasaje se usa muy comúnmente para hablar del matrimonio, donde hay un hombre, una mujer y está Dios, y es un cordón de 3 dobleces y no se rompe fácilmente. Pero yo creo que estas 3 disciplinas espirituales forman un cordón de 3 dobleces. Y las 3 disciplinas son: la primera, la oración. Y a mí me apasiona hablar de la oración, me encanta hablar de este tema. Es algo que yo me puedo sentar y hablar horas, porque ha sido una realidad para mi vida desde siempre. Yo conocí al Señor a los 6 años, pero yo empecé una vida relacional con Él, y yo todas las noches me acostaba y hablaba con Él, y hablaba con Él, y hablaba con Él, y yo ni siquiera entendía que yo estaba orando. Un día, como a mis 16 años, quizá una mujer de Dios orando, me dijo: tú oras mucho. Y yo: tú oras mucho, yo no oro. Yo pensaba, yo no. Y entendí que la oración es la forma en que nos relacionamos con Dios. Sencillamente eso. Es que a veces somos místicos y nos imaginamos que tiene que ser de una X, Y o Z manera, y cada uno de nosotros es único, y nuestra relación con Dios es única y personal. Hay personas que oran de madrugada, hay personas que oran en la noche, pero lo más importante es que la única forma de conectar la columna vertebral de tu relación con Dios es el tiempo de oración, es el tiempo que pases en intimidad con Él, es el tiempo en que lo busques. La palabra dice que Él escucha siempre nuestras oraciones y las responde. Entonces, a veces nos sentimos como un poquito locos cuando nos sentamos a hablar con Él, como hablando solos, pero ten la seguridad que Dios está ahí presente, que Dios escucha lo que tú estás diciendo, y que Él va a responder. Y la palabra está llena de historias de hombres que oran y que reciben una respuesta. Y yo declaro que este año, en cada una de nuestras vidas, vamos a tener miles de oraciones con respuesta, que cada vez que nos acerquemos a Él confiadamente al trono de la gracia, como dice la palabra, encontraremos oportuno socorro, y que dejaremos nuestras cargas y saldremos y podremos enfrentar la vida, porque es que yo no me imagino mi vida sin Él, y nuestras vidas son como un viaje en ese barco, con tempestades, con tormentas, con dificultades. Y es a través de la oración y de fortalecer nuestra relación con Él que podemos salir adelante, que podemos caminar y enfrentar retos, subir montañas, atravesar ríos, océanos, a través de nuestra relación con Él. No es una limitante, la oración es para todos, no importa si eres hombre, si eres mujer, si eres niño, si eres viejo, si eres joven, no importa tu estado civil, no importa tu condición económica, o no importa tu nivel educativo. Está para todos, porque Él es nuestro Padre, el de cada uno de nosotros, y quiere relacionarse con nosotros. Y yo los invito a que este año seamos más persistentes, seamos más insistentes en nuestra oración, seamos constantes. A veces nos pasa una semana sin hablar con Dios, sin tener un tiempo especial con Él, y yo me imagino cómo sería un matrimonio si en una semana no tenemos contacto, no hablamos, no nos relacionamos. Yo creo que se moriría esa relación, y Él está ahí esperando. Depende de ti que lo busques. Él está ahí para ti y para mí. Solo tienes que caminar en la dirección de buscarlo y relacionarte con Él. La segunda disciplina es el ayuno. El ayuno es abstenerte de alimentos con un propósito espiritual. No es una dieta, no es una dieta para arrancar el 2019 después de los kilos de diciembre. Claro que vamos a ver un fruto en nuestro cuerpo, claro que sí, pero el objetivo del ayuno es abstenernos para buscar de Él, es fortalecer nuestro espíritu y debilitar nuestro cuerpo y nuestra alma, porque hablábamos en estos días en una conversación con unos discípulos, con unas personas que nos invitaron a tomar café, que hay deseos que ni siquiera vienen de nuestro estómago. Para mí el deseo de dulce y de chocolate, sobre todo cuando estoy triste, viene directamente de mi alma, no de que mi cuerpo necesite chocolate o dulce, sino que mi alma, al comer ese tipo de alimentos, se siente feliz, se siente más tranquila. Y el ayuno es eso, abstenerme para que mi espíritu crezca y pueda conectar, mi corazón esté alineado a su voz y a su voluntad. Y en la Biblia encontramos cualquier cantidad
de ejemplos de ayuno. El de Daniel, encontramos que Jesús ayunó, que en esa misma porción que habla del ayuno después da el Padre Nuestro, porque el ayuno, si no está acompañado de oración, no sirve para nada. El ayuno como disciplina espiritual tiene que estar acompañado de oración. Y también estamos todos llamados e invitados a pasar tiempos de ayuno y tiempos con el Señor. El salmista David en Salmos dice: me humillé en ayuno. Y yo pensaba, ayunar efectivamente es humillarte, porque es negarte a ti mismo, es decirle que no a lo que tú quieres, a lo que te antoja. A mí me antoja mucho el dulce y es negarme a eso para estar con Él, para pasar tiempo con Él, para escuchar su voz, con ese deseo y ese anhelo profundo de buscarlo y de conectar más profundamente con Él. Y la tercera disciplina espiritual es la generosidad. Y a mí me sorprende un poco que cuando uno lee Mateo 6 es la primera, porque a la gente no le gusta que hablemos de dar y de ser generosos y de la plata. Pero Jesús, cuando habló de las tres, la primera que citó fue el dar. Y el dar es mucho más profundo que dar dinero, es ser generoso en tu estilo de vida, es darte a ti mismo como Él se ha dado por completo hacia nosotros, es pensar que tú vas a dar algo para completar a alguien, algo que necesita a alguien para completar, pero que asimismo Dios conoce tu necesidad y va a proveer y va a suplir tu necesidad. Y no hay nadie más generoso que Él. Y como cristianos debemos caminar sobre los pasos que Él caminó, sobre las huellas que Él dejó. Y Él se entregó por completo y Él se negó a sí mismo por amor a nosotros y se dio por completo hasta su vida por nosotros. Así que nosotros estamos también llamados por Él a ser generosos y a dar. Y yo no sé, después de este primer punto que son 3 en 1, ¿cómo estás tú en tu vida de oración? ¿Cómo estás tú en tu vida de generosidad? ¿Cómo estás en tu vida de ayuno? ¿Será que estoy en un 50%? ¿O será que estoy en un 10%? ¿O será que oro una vez al mes? ¿O solo oro aquí cuando estoy en la iglesia? ¿O soy poco generoso? ¿O nunca ayuno? Y yo te invito en esta mañana a que pienses cómo estás en estas 3 disciplinas espirituales. Y arranquemos con el segundo punto. Y el segundo punto es el estudio de las Escrituras. Y es que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, dice, que penetra lo profundo y para discernir lo que hay realmente en tu corazón. Y la disciplina de la lectura de la palabra quizás es más costosa, cuesta más, es más difícil que la de orar, porque orar sencillamente es buscar relacionarte con Dios, pero ya el leer, y si tú lees una Biblia con un lenguaje más complicado y complejo, tú dices, no, es muy difícil y uno tiende a desistir, pero estamos llamados, invitados a conocer a Dios y no lo podemos conocer de una manera diferente que a través de la palabra. La palabra es en el manual de instrucciones de nuestra vida, es donde Él dejó consignada historias de hombres y de mujeres como tú y como yo y que enfrentaron los mismos retos y que de su mano pudieron salir adelante. Así que tenemos que escudriñar las Escrituras, tenemos que apropiarnos de esas palabras. A mí me conmueve, por ejemplo, pensar que muchas oraciones que encontramos en la palabra las podemos hacer nuestras hoy. El mismo Jesús desde la cruz, cuando dijo, ¿por qué me has desamparado?, citó un salmo, el Salmo 22, cuando dijo, Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él citó la palabra. Y asimismo, durante la tentación, cuando fue tentado, Él combatió esa tentación a través de la palabra. Y cuando no conocemos, cuando no leemos, cuando no estudiamos, cuando no escudriñamos la palabra, nos quedamos sin argumentos, nos quedamos sin armas para los tiempos difíciles, nos quedamos totalmente desprovistos. Entonces, siempre esas 3 disciplinas deben estar acompañadas de un estudio de la palabra de Dios, pero no es solo estudiar y aprender y tener en nuestro intelecto o en nuestra mente, sino es vivir esa palabra, es caminar en la palabra. Y ese yo creo que es el reto para este año, para esta comunidad, es que crezcamos en el conocimiento, pero que esa palabra se haga real, se haga rema en nuestras vidas y podamos caminar sobre ella. Y no sé
ustedes cómo están en el estudio de la palabra. Y esa sería la pregunta en este segundo punto, es ¿qué tan juicioso soy? ¿Qué tan disciplinado soy estudiando, leyendo? Ya me leí la Biblia de tapa a tapa, o soy cristiano pero nunca he leído más de un libro o un capítulo, o solo me limito a lo que me dicen el domingo en la iglesia o en las reuniones, o a los pequeños versículos que las personas ponen en redes sociales. ¿Cómo estamos en el estudio de las Escrituras? El punto 3 es una vida de alabanza y adoración, y cuando pensaba en una vida de alabanza y adoración, pensaba que nosotros somos seres creados para adorar. En nuestra esencia, en nuestro diseño, Dios nos hizo adoradores. Por eso es que a veces adoramos a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo, o a nuestro novio, o a nuestros padres, o a un grupo de música, o a un actor o a una actriz de televisión, porque somos adoradores. Incluso los indígenas adoraban al sol, a la luna. Nosotros somos adoradores, pero el llamado que tenemos es adorar a nuestro Creador, a nuestro Padre, al que nos da todo. Y más que venir y tener un tiempo de adoración aquí, que es muy importante, porque es importante, como la palabra dice, que el Señor habita en la alabanza de su pueblo, y cuando estamos como comunidad y juntos de corazón exaltamos su nombre, es importante, pero a veces ni siquiera nos tomamos ese tiempo de llegar antes de estos periodos de tiempo que adoramos en familia, sino que llegamos justo a la predicación. Pero es más profundo tener una vida de adoración que cantar una canción, o que como cuerpo adoremos. Es un estilo de vida, es un estilo de vida de gratitud, es un estilo de vida donde tú puedas agradecer por cada situación que estás viviendo, por cada problema, por cada bendición. Es cuando tú te levantas en la mañana y puedes dar gracias de todo tu corazón por lo que el día que te está regalando, por lo que Él ha hecho en tu vida. Y estamos llamados todos a vivir esa vida de adoración y de alabanza para Él. Y quisiera preguntarles, ¿cómo están en su vida de alabanza y adoración? ¿Están llevando una vida de alabanza y adoración? A mí eso me confrontó, porque es muy fácil acá en estas 4 paredes adorarlo, pero afuera, en nuestra vida diaria, en nuestra realidad, ¿estamos adorándolo? ¿O dejamos ese cartucho reservado solo para cuando nos ponemos el vestido de servicio, de cristiano o de domingo? Y la invitación es: hagámoslo en todo tiempo, afuera, adentro, en donde estemos, seamos agradecidos y vivamos una vida de alabanza y adoración. El cuarto punto es el amor, y es que Dios es amor, en su esencia Él es amor, y la palabra dice que nada nos puede separar de su amor. Dice que ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni hambre, ni desnudez, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y yo lo quise, bueno, Jesús nos hablaba de que así como Él se amaba con el Padre y se veía ese amor, nosotros nos teníamos que amar, y que en eso el mundo conocería de Él, en que nos amemos los unos a los otros. Y yo me preguntaba si en verdad vivimos una vida de amor, si en verdad vivimos una vida de perdón, porque dice la palabra que nada nos puede separar del amor de Dios, pero a veces me dices una mentira o me fallas en algo y se acabó nuestra relación. Y yo me pregunto, ¿dónde está el amor? El amor no cubre multitud de faltas, el amor no va más allá. El amor dice que es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia. Pero en el momento de la práctica real, ¿estamos amando como Jesús nos enseñó? ¿Estamos amando como el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros? ¿O es un amor temporal? ¿O es un amor en el que no queremos comprometer porque no queremos ser heridos o que nos fallen? Y yo creo que le fallamos a Jesús todos los días, y incluso en la crucifixión, cuando Él se vio ahí expuesto y toda esta gente señalándolo y juzgándolo, y a pesar de todo eso se vio el amor de Él, porque Él clamó al Padre y le dijo: no les tengas en cuenta este pecado, ¿Quién pensaría en una situación de esas, cuando está siendo agredido, cuando está siendo ofendido, cuando está siendo
menospreciado, cuando además no tendrías por qué estar ahí porque tú eres santo y puro, en ese caso Jesús. O sea, tú no tendrías por qué estar ahí, tú no hiciste nada malo y te están juzgando, te están señalando, te están escupiendo, se están burlando de ti. Y a pesar de eso, Él dice: Señor, no les tengas en cuenta este pecado, Señor, no lo... A veces con algo malo que nos hacen, yo quisiera que la ira de Dios cayera sobre ti en este momento y te consumiera. Y no es eso lo que Jesús nos enseñó. Nos enseñó a amar en forma genuina, en forma real, como Él nos amó. Y yo quisiera preguntarte, o que nos preguntemos hoy, juntos: ¿estamos viviendo una vida en amor? ¿Con un amor real, con un amor genuino? ¿Con un amor como el de Corintios 13? ¿Con un amor como el que Jesús nos enseñó? ¿O estamos a un 20-25% de llegar a ese amor? El quinto punto y el sexto punto se desprenden de este amor, y es que es imposible que tú tengas una relación con Jesús, que tú conozcas a Jesús y no quieras correr a hacer algo por Él. Lo vimos en la Biblia con la mujer samaritana, lo vimos, cada persona que tenía un encuentro personal con Jesús corría a hablar con la gente y corría: yo te quiero servir. Y el Señor decía que el que quiere seguirme, que me sirva, y donde yo estuviere también estará mi servidor. Y Él en su diseño que hizo con cada uno de nosotros, nos creó con dones y talentos especiales y específicos, y yo diría que únicos, porque podemos tener el mismo talento, pero al ser en mí y en ti, eso ya los hace diferentes, porque yo tengo un carácter diferente, un temperamento diferente, así tengamos el mismo don. Y Él nos dotó, o nos creó cuando nos creó, y a uno les puso el don para la música y para tocar instrumentos o para cantar, a otros les dio el don de ser amorosos, a otros, y nos llenó de dones y talentos. ¿Para qué? Para que los usemos, no para que los guardemos. Esos talentos son para amar a otros, para servir a otros, para ayudar a otros, para que ellos conozcan a Jesús a través de los dones que nosotros tenemos. Y yo te pregunto hoy: ¿estás usando cada uno de los dones que Dios te ha dado? Y no solo me refiero a usarlos acá en Iglesia, como Diego que toca piano, como las maestras de niños que están arriba, sino estás usando los dones que Dios te dio en tu trabajo, en tu colegio, en tu universidad, para ayudar a otros, para servir, porque al servir además nos negamos a nosotros mismos por otros. Y no sé, o sea, yo conozco personas que sirven pero no sirven, que lo que quieren es mostrar esos dones y talentos que tienen, y no se trata de eso. El propósito del don es el servicio a los demás. El don no es para que tú crezcas y te sientas mayor o más grande, no, el propósito en cada uno de los dones y los talentos fue usarlos al servicio de los demás. Y si tú no estás usando tus dones para que otros conozcan de Jesús, estás perdiendo el tiempo, y Él perdió el tiempo en ti. Él perdió el tiempo al dotarte. Es como un soldado que va a la guerra con armamento y con, no sé, fusil o lo que sea, y granadas, y llega a la guerra y no usa nada de eso. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué te doté con todo esto? Para que sobrevivas a una guerra. Pero si no lo usas, perdí el tiempo en darte todo esto. Y yo me cuestioné mucho este punto, porque a veces sentimos que no tenemos. Es que si yo cantara como él, si yo predicara como el pastor, pero yo no tengo ningún don. Y es mentira. Dios nos dio dones a cada uno, y lo vemos en la parábola de los talentos. Él le dio a cada uno dones diferentes, y cuando llegó el momento, al que no hizo nada con sus dones, dice que se les fue quitado. Y él decía: pero aún lo poquito que él sentía que tenía se le fue quitado. Entonces todos tenemos dones, todos tenemos talentos, y es en el uso de esos talentos que Él puede darnos más talentos, darnos más dones.
pero si nosotros nos reservamos el uso de esos talentos, es como el agua que se estanca. Dice que de nuestro interior correrán como ríos de agua viva, y si no los dejamos correr, esta agua se estanca y se pudre. Y eso pasa cuando no usamos los dones y los talentos a través del servicio. Y el sexto punto les dije que también se desprendía del amor, y es evangelizar, es hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida. Y eso también se desprende del amor, porque es imposible conocer a Jesús, es imposible tener un encuentro personal con Él, es imposible que Él cambie mi vida y que yo no le cuente a otros lo que Él ha hecho, que yo me quede con esa información cerrada ahí como si fuera secreto. Yo no veo eso en la Biblia en ninguna parte. Yo veo que cada vez que Él tuvo un encuentro con alguien, esa persona salió corriendo a contarle a sus amigos, a su familia, lo que Dios había hecho en ellos. Y hoy nos da pena, nos da vergüenza hablar de Jesús, y a mí me da tristeza porque alrededor tuyo y alrededor mío hay personas con tanta necesidad, que solo necesitan una palabra de esperanza, que solo necesitan conocer del amor de Dios, que solo necesitan saber que hay segundas oportunidades, que Él no te rechaza por tu pecado, que no hay nada tan malo que hayas hecho que Él no se quiera acercar o relacionar contigo, que hay esperanza, que no importa que hayas caído, que Él quiere levantarte y cambiar tu vida. Que no puedo creer que nosotros, siendo los mensajeros de esa gran noticia, de ese gran regalo, de ese gran mensaje, nos quedemos callados. Y es que sentimos a veces que eso no me toca a mí, eso le toca al pastor. Pero el pastor no puede llegar a tu colegio, a tu trabajo, a tu universidad. No, hay recursos limitados, y Dios te puso en un lugar con un propósito. Así que la palabra dice que debemos ir y hacer discípulos, pero para hacer discípulos tenemos que contarles qué pasó contigo, qué aprendiste de Dios, qué te enseñó. Pero no solo pensemos en evangelizar predicando o con un gran mensaje, sino con tu estilo de vida. ¿Qué tanto se ve Dios en tu vida? ¿Qué tanto se ve Dios en tu caminar? ¿Qué tanto se ve en lo que tú hablas, sin necesidad de citar la Biblia sino en tu estilo de vida cotidiano y diario y fuera de las cuatro paredes de la iglesia? ¿Qué tanto pueden ver las personas que tú tienes una relación con Dios? ¿Qué tanto pueden conocer de Dios a través de tu vida? Y el pastor usa dos frases muy particulares, pero que son realmente confrontadoras. Una es: lo que haces no me deja ver lo que dices, porque a veces queremos predicar y predicar, pero no hacemos nosotros nada. Y hablamos del amor, pero somos los más cerrados, que no nos relacionamos con nadie, o venimos a juzgar con palabra, pero nuestras acciones niegan totalmente la vida de fe y la vida cristiana. Y eso realmente nos confronta a no solo ser hacedores de Dios, sino a no solo ser oidores de la palabra, sino a ser hacedores, a caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Y la otra frase es que me confundo, es: si no hubiera una Biblia, no tuviéramos el libro físico. No sé si los que vieron, si han visto el libro de los secretos, la película, o el libro de Lee se llama, que pasó algo en el mundo y no hay Biblias. ¿Cuánta Biblia podría leer alguien en tu vida? ¿Cuánta Biblia podría conocer alguien a través de tu vida? Y eso no es por las palabras que tú digas, sino por cómo vives. Enseñarías de la generosidad, enseñarías del amor, enseñarías del perdón. ¿Cuánta Biblia? Ahora sí me puedes decir cuál es la frase. Okay. No importa cuánta Biblia sepas, sino cuánta Biblia se pueda leer en ti. Cuánta Biblia se puede ver a simple vista en tu vida. Porque no importa si has leído la Biblia 1, 2 o 3 veces completa, pero cuánta Biblia en realidad atesoraste en tu corazón y estás viviendo. Y esa es una manera de evangelizar. Y el último punto, pero no menos importante, para nuestro test espiritual, es la santidad. Y cuando hablamos de santidad, sentimos como que nadie habla de santidad en estos tiempos. Y decimos: es imposible, porque
Solo Dios puede ser santo, porque es un atributo de la divinidad, es un atributo de Dios. Yo soy un ser humano, imperfecto, carnal, pecador, que no puedo llegar a ser santo o a vivir una vida de santidad. Pero la palabra dice, o Dios nos dice a través de su palabra, sed santos porque yo soy santo. Y nosotros como hijos de Dios, en el ADN que tenemos de parte de Él, tenemos la facultad, por gracia, de vivir una vida de santidad. Y una vida de santidad no es una vida libre de pecado, no es una vida de perfección. Es una vida donde tenemos la convicción de que Él pagó el precio por nosotros, de que Él murió por nuestros pecados y nos podemos acercar todos los días confiadamente a su trono y decirle, Señor, perdóname porque pequé, perdóname porque fallé. Y vamos a recibir de su trono de gracia perdón de pecados y vamos a recibir, cuando recibimos ese perdón de pecados podemos acallar las dos voces que nos atacan, que es la de nuestra conciencia y la del enemigo, juzgándonos y condenándonos. Y cuando nosotros decidimos tener una vida de santidad, lo hacemos porque tenemos la convicción y la seguridad de que Él es nuestro Padre y Él es santo. No es un esfuerzo humano por cumplir o por no hacer, es algo natural, que tú tienes la conciencia de que esto no está bien y empiezas a poder caminar, a poder ir caminando en la palabra de Dios. Es tener esa convicción y esa conciencia de no ser perfecto, pero ser honesto, ser transparente, exponer las áreas de debilidad que tenemos que exponer y saber que fuimos consagrados, Dios nos compró y nos pagó y somos consagrados para Él, somos hechos para su obra y sus propósitos, y eso es caminar en santidad. Y este es el último punto de las 7 áreas o los 7 aspectos que analizamos en nuestro test. Y no sé ustedes cómo quedaron en esos 7 aspectos. A mí, luego de realizarlo de manera muy real y muy comprometida y muy transparente, porque a veces lo que más nos cuesta es reconocer realmente las falencias que tenemos en nuestras vidas, yo vi que tengo grandes oportunidades de crecer en el área espiritual. Y lo lindo de esto es que cuando vemos en la rueda de la vida, como que vemos que tiene un fin, pero yo creo que cuando nosotros trabajamos y alcanzamos un nivel, digamos, en el área espiritual, que es en la que estamos hablando hoy, como que es como esas maletas, yo no sé si ustedes han tenido esas maletas de viaje que son pequeñas, pero que tú la copas y ya queda llena, pero tiene cremalleras y tú la puedes ampliar de capacidad, que es una maravilla cuando uno viene de viaje. Y uno la lleva así chiquita, pero después le abre unas cremalleras y crece la maleta. Y yo creo que así es la vida espiritual, así es esa área. Nosotros empezamos a llenar esa área y sentimos que en algún punto se llenó, pero ahí es cuando Dios sobrenaturalmente hace que crezca y que tengamos más retos que afrontar y más cosas que atravesar para que sigamos creciendo y creciendo y creciendo, y finalmente no tiene fin ese crecimiento. Y yo creo que este año es un año. Y cuando miramos, por ejemplo, la programación de este primer trimestre, nos sorprendemos al ver que Dios está en el asunto, en que quiere que crezcamos en esta área. Y hemos planeado, o que queremos contarles, un punto de acción por cada uno de esos 7 aspectos. Y esos puntos de acción, pensamos, unos son desde Eclesia, desde lo que hacemos como comunidad para que tú y yo crezcamos en esas áreas. Y otros son cosas que tú puedes o debes realizar en casa para crecer. Y empecemos con el punto 1 de las 3 disciplinas. En la oración, pues como vimos en el cronograma del mes, vamos a tener oración de madrugada 2 martes al mes a las 5 de la mañana, y estás invitado, no te quedes en casa, aprovecha ese tiempo y oremos juntos. Y además de eso vamos a tener en el tiempo de ayuno oración a mediodía por Facebook Live. No te prives de esos momentos, no te prives de la oportunidad de crecer y de que oremos juntos como comunidad, como familia. Pero además de eso, en casa, según tu rutina, porque cada uno tiene un tiempo específico de oración, si es en la mañana muy temprano, si es en la noche, saca ese tiempo, sé juicioso, sé diligente, hazlo todos los días. Empieza con oraciones pequeñas de 5 o 10 minutos,
pero no te quedes un día sin hablar y conectar con Dios. Ese es el reto para crecer en oración. En cuanto al ayuno, el próximo sábado tenemos el primer ayuno congregacional del año. Y es un tiempo bien especial en que conectamos con Dios, tenemos una pequeña palabra y todos venimos en ayuno, cada uno en el ayuno que haya escogido. Unos eligen ayuno total, otros eligen ayuno solo toman líquidos, y cada uno determina ese ayuno. Y el domingo arrancamos con nuestros 21 días de ayunos, y ahí sí los quiero retar un poco más. Quiero que planifiquemos cómo van a ser esos 21 días de ayuno, de qué me voy a abstener, qué voy a hacer y cuál es el propósito de ese ayuno, qué quiero que Dios me hable, qué quiero que Dios me confirme. Escribe qué esperas de ese tiempo de ayuno y persevera y trabaja en esos 21 días de ayuno. Y la generosidad, yo creo que Iglesia es una comunidad donde siempre hay tiempo para ser generoso, siempre hay opción y oportunidad para hacerlo. Tenemos Kilo de Amor, que es la iniciativa donde todos traemos mercado no perecedero para armar mercados para personas necesitadas. Pronto vamos a lanzar una iniciativa de donar ropa en buen estado para familias y personas en necesidad. Siempre tenemos oportunidad de ser generosos, pero piensa con quién más puedes ser generoso. Quizá en la calle, quizá en tu casa, en tu familia. A veces somos como suena feo, pero somos mezquinos o queremos es acumular y pensar en nosotros mismos, y hay tanta necesidad que yo te invito a que, si no ves necesidad, dile al Señor: muéstrame, Señor, la necesidad en las personas, y Él te va a mostrar, porque hay mucha necesidad. El punto 2, ya tengo que ir rápido porque no me queda tiempo, el estudio de las Escrituras. Y yo te invito a que en esos tiempos de oración lleves las Escrituras y leas una porción y estudies la Biblia y tomes nota de las Escrituras. Y nosotros como comunidad los domingos tenemos espacio para aprender de la palabra, y en los tiempos de discipular, que son las reuniones de los miércoles, 2 reuniones al mes, también vamos a profundizar mucho más en las Escrituras. Pero en casa tú puedes hacerlo, tú puedes sentarte, algunos empezamos la Biblia en un año y tiene un devocional y tiene una lectura diaria. Hay herramientas para que tú profundices y estudies las Escrituras. El tercer punto, una vida de alabanza y adoración. Tenemos la Noche Viva, que es una noche muy especial donde solo tenemos alabanza y adoración en este lugar y lo hacemos como cuerpo. Pero además de eso, tú piensa cómo es tu día, cómo es tu vida, cómo puedo darte gracias en todo momento y en todo tiempo, Señor. Y alinea tu vida a esa vida de alabanza y de adoración. El cuarto punto, que es el amor. Y yo en ese punto, yo creo que en Iglesia somos familia, somos una comunidad, más que ser una iglesia y venir e irnos. Comparte, conócete, sé parte de esta familia, manifiesta el amor de Dios y recibe el amor de Dios manifestado en las demás personas. Y asimismo, en donde tú te muevas en tu vida, con tu familia. A veces somos muy queridos acá en la iglesia, en esta comunidad, pero en casa ni siquiera saludamos a nuestros padres, ni siquiera nos preocupamos por nuestros hermanos. Así que sé esa fuente de amor, sé ese reflejo del amor de Dios en donde Él te ponga, en tu colegio, en tu trabajo, en tu lugar donde estés todo el día, en tu casa, en tu familia y con otras personas. El servicio, bueno, pues es evidente que para funcionar y para tener estas reuniones hay una cantidad de voluntarios que ustedes no se imaginan que tienen el corazón. Esta mañana llegamos a las 8 a hacer aseo y yo vi mucha gente colaborando, y estás invitado a hacerte y a unirte a un grupo de servicio donde tus dones y tus talentos sean utilizados y puedas exaltar a Dios a través de ellos, puedas servir a los demás. Me imagino que eso es desde los voluntarios a los que no son voluntarios, y es una invitación a que pongan sus dones y sus talentos al servicio del Señor aquí en Iglesia, pero también estás llamado a utilizarlos fuera de este lugar. Evangelizar. Evangelizar, ya les dije todos, es un estilo de vida. Bueno, puedes invitar a una persona, puedes aprovechar las redes y dar a conocer el mensaje de Dios, difundiendo el mensaje, compartiendo la palabra.
puedes llevarte unas tarjeticas que hay en el punto de conexión para invitar a alguien a este lugar. Pero lo más importante es que con tu estilo de vida, que se note en tu estilo de vida y que se note de una manera positiva, porque a veces, a este se le nota que es cristiano. Y uno, no, que se note de manera positiva, no es que se le nota porque señala y juzga a todos los demás, sino porque es amoroso, porque sirve a los demás, porque está comprometido con causas superiores a él mismo. Evangelicemos y tengamos la palabra en nuestro corazón y vivámosla para que otros la conozcan y podamos compartirla de esa manera. Y la santidad, y yo en este punto creo que la invitación es a conocer a Dios, a conectar con Él, porque así sabemos realmente cómo hacerlo, pero también Él ha puesto a personas en nuestras vidas, personas para que nosotros podamos abrir nuestros corazones, para que nosotros podamos ser genuinos y contar lo que estamos viviendo, porque yo creo que es en la medida en que rendimos cuentas unos a otros que podemos también llegar y ser como Él y ser santos como Él es, y no solo a través de personas, sino siempre podamos desnudarnos y desnudar nuestra alma, nuestras emociones, lo que sentimos, nuestros pecados al Señor y se los presentemos y Él nos pueda limpiar y lavar. Pero además acá como comunidad estamos nosotros para servirles, y hay un grupo de líderes también que si tú necesitas una consejería, necesitas hablar con alguien, acércate al líder de tu equipo de servicio, acércate a alguien y busca esa conversación, busca exponer esa área que tú sabes que está en oscuridad y que debe recibir la luz de Dios. Bueno, y espero que después de este test estemos no solo preparados para enfrentar y para asumir los retos de este 2019, sino, como les mostré en el dibujo del balance, que podamos crecer en este 2019 en el área espiritual para que ella sea el sustento de las demás áreas de nuestra vida. Yo los invito a que hagan el ejercicio de la rueda de la vida, que hagan una autoevaluación real y que digan, vean ahí las posibilidades de crecer, de mejorar, no se queden, que no se acabe el 2019 y estemos exactamente iguales a como empezamos, que veamos un avance en áreas de nuestra vida, que veamos, que trabajemos todo el año para ver un fruto acabando el 2019. Y yo los invito en esta mañana que estemos de pie para cerrar esta reunión y para agradecerle a Dios por este 2019 que nos regala en su presencia.